Hola, buenos días. En este vídeo voy a hacer una presentación sobre los números índices complejos sin ponderar. Bueno, sabemos que los números índices nos sirven para medir las variaciones de una magnitud a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso, aquí tenemos la clasificación habitual de los números índices, ¿vale? Podemos tener números índices simples, que son los que se refieren únicamente a una magnitud, o números índices complejos, que son aquellos que implican el uso de más de una magnitud a la vez. Dentro de los números índices complejos tenemos números índices complejos sin ponderar y números índices complejos ponderados. Los que son sin ponderar son aquellos que van a otorgar a todas las medidas que integran esa magnitud la misma importancia, ¿vale? Tenemos la media simple, la media agregativa simple y bueno, pues dentro de la media simple podemos obtener una media aritmética, geométrica o armónica. ¿Vale? Entonces, en este vídeo nos vamos a centrar en estos, en los números complejos, en los números índices complejos sin ponderar. Bueno, pues la definición un poco ya la adelantábamos, ¿vale? Decimos que los números índices complejos hacen referencia a una magnitud que incluye varios conceptos a la vez, ¿vale? O sea, estamos hablando de magnitudes complejas o, si queremos, podemos hablar de variables aleatorias n-dimensionales. Por ejemplo, un número índice complejo sería el IPC, que nos va a dar información sobre la variación de los precios de los productos incluidos en la lista de la compra de las familias españolas, ¿vale? Entonces, el IPC se moverá cuando se muevan los precios de alguno de los productos que están incluidos en esta lista de la compra, ¿vale? Cuando todos los conceptos considerados, es decir, cuando todos los productos incluidos en esta lista de la compra, en el caso del IPC, tienen la misma importancia, lo que vamos a obtener es números índices complejos sin ponderar. Si considerásemos que algunos productos son más importantes que otros, entonces hablaríamos de números índices complejos ponderados. Como decíamos, en este vídeo nos vamos a centrar en estos números índices complejos sin ponderar. Entonces, para definirlos adecuadamente, vamos a considerar la magnitud compleja h y vamos a considerar que está formada por k magnitudes simples, ¿vale? De manera que para analizar la evolución de h tenemos que tener en cuenta la evolución de h1, h2, h3 hasta hk, ¿vale? Vamos a obtener, por tanto, el número índice para h en función de los índices de h1, de h2, de h3, de hk. ¿De acuerdo? De todos esos componentes que componen nuestra h. Podemos hacerlo utilizando medias simples, ¿vale? Para lo que podemos utilizar la media aritmética, la media geométrica o la media armónica, la que consideremos más adecuada. Y también podemos hacerlos mediante una media agregativa simple. En este caso, lo que compararíamos sería únicamente las sumas de los distintos valores con la suma del periodo de referencia, ¿vale? Bueno, vamos a definir de forma un poquito más formal el índice sobre la media aritmética simple. Entonces, este índice se va a obtener simplemente como la media aritmética simple de los índices para las distintas magnitudes que componen a la variable que nos interesa, ¿vale? Las distintas dimensiones que tiene la variable de interés, ¿vale? Bueno, decir, antes de pasar al cálculo, que los números índices complejos sin ponderar presentan las siguientes limitaciones. Lo primero es que aunque sean un número, tienen magnitudes asociadas, lo que hace difícil la comparación entre distintos índices. En el caso en el que no tengan las mismas unidades de medida, pues no se podrán comparar. Y la segunda limitación, la más importante y la que vienen a resolver los números índices complejos ponderados, es que los números índices complejos simples dan la misma importancia a cada una de las magnitudes simples que los componen, ¿vale? Y a veces pues no es así, a veces nos interesa dar una mayor importancia a unas magnitudes que a otras, por tanto necesitaríamos aplicar los números índices complejos ponderados. Bueno, en este caso estamos hablando de los números índices complejos simples, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula el número índice complejo simple de la media aritmética simple. Entonces, vamos a resolver el ejemplo que tenemos a continuación. Dice, una empresa fabrica un producto que tiene un coste de H.
Y este coste depende de 3 componentes, todos ellos con la misma relevancia, ¿vale? H1, H2 y H3. Vamos a calcular el índice para H, ¿vale? De la media aritmética simple, a partir de la información que tenemos en la tabla. Bueno, pues en esta tabla lo que tenemos son los momentos del tiempo, ¿vale? Y vamos a tener los precios que tenían los componentes H1, H2 y H3. Entonces lo vamos a hacer con Excel. Bueno, como el índice de la media aritmética simple se calcula como la media aritmética simple de los índices de cada uno de los componentes, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el índice para H1, el índice para H2 y el índice para H3. El índice es simple, ¿vale? Entonces recordamos que para calcular el índice simple, pues lo que tenemos que hacer es tomar el valor en el momento deseado de la cantidad o y dividirlo entre el valor que tomaba dicha magnitud en el momento base, ¿vale? Voy a fijar este valor para poder arrastrar. Y eso lo multiplicamos por 100 y así lo tenemos de forma porcentual, ¿vale? Arrastramos y con esto vamos a tener el índice simple para cada uno de los valores de la magnitud, en este caso H1, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo para H2. Vamos a tomar el valor en el momento que nos interesa, lo vamos a dividir entre el valor en el periodo base, en este caso el periodo base va a ser de nuevo el periodo cero, tiene que ser siempre el mismo, ¿vale? Lo fijamos para poder arrastrar y lo multiplicamos por 100, de manera que arrastrando obtenemos ese índice para los distintos valores, para los distintos periodos de tiempo. Y finalmente lo vamos a hacer para H3. Tomamos el valor en el periodo en cuestión, lo dividimos entre el valor en el periodo base, aquí tenemos de nuevo que fijar, ¿vale? Para poder arrastrar y lo multiplicamos por 100, ¿vale? De este modo hemos obtenido los índices simples para H1, H2 y H3. Y ahora lo que vamos a hacer para obtener el índice compuesto de la media aritmética simple para estas 3 magnitudes, para la magnitud H que está compuesta por estas 3 magnitudes H1, H2, H3, pues es simplemente calcular el promedio entre estas tres magnitudes. Podemos utilizar la fórmula promedio o también podemos sumarlas y dividir entre 3. ¿Vale? Yo voy a hacerlo utilizando simplemente la fórmula del promedio. Lo hacemos para el primero y ahora estamos y así obtenemos el índice, los distintos valores de ese índice para los distintos momentos del tiempo. Bueno, ¿cómo interpretamos estos valores? Pues de la misma manera que interpretábamos los números índices simples, ¿vale? Cuando nos fijamos, por ejemplo, en este valor, pues lo que vemos es que si le restamos 100 nos queda 61,11. Esto indicaría que el coste de esta producción se ha incrementado en un 61,11% entre el periodo 1 y el periodo 0. Si nos fijamos en este segundo valor, pues tendremos que decir que el coste de esta producción se ha incrementado en un 44,44% entre el periodo 2 y el periodo base. Y así con el resto de valores. Así podemos interpretar el resto de valores que tenemos. Y eso es todo lo que os quería contar en este vídeo, ¿vale? Hemos visto qué son los números índices complejos sin ponderar, cómo se obtienen y cómo se interpretan, ¿vale? Espero que os sea de utilidad. Un saludo.